Las manifestaciones artísticas populares en Azcapotzalco son muy diversas, ¿no? Podemos hablar desde los primeros años, durante el virreinato, cuando ya Hernán Cortés sabía de la fama de los orfebres indígenas de esta zona, sobre todo plateros, y el propio Cortés manda a hacer un una alacrán de plata. ¿Por qué hizo esto? Porque uno de sus animales lo picó en una ocasión y él prometió que si se curaba, iba a mandar a hacer un alacrán de plata o de oro para la Virgen. Y efectivamente se curó y mandó a hacer este objeto con los orfebres de Azcapotzalco. Entonces, ya desde entonces, esta zona era conocida por esa actividad artesanal, de la plata, pero también del barro y de otros, artículos, ¿no? De ahí nos podemos remontar hasta nuestras épocas, ¿no? Donde, también nos podemos hablar de la gastronomía, ¿no? Donde, por ejemplo, la que también es considerado un arte, ¿no? En ese sentido, podemos hablar de las famosas petroleras, que son oriundas de aquí de Azcapotzalco, o las gordimuertas, ¿no? Que es típicas de la época de Día de Muertos. Varios, cuestiones se han aportado en el sentido de la cocina, ¿no? Lo de las artesanías se han perdido, sobre todo por la importación de productos, ¿no? Con la modernidad, pues, este esta actividad prácticamente ha desaparecido, desgraciadamente, ¿no? Ojalá que vuelva, ¿no? De alguna manera esta bonita actividad en los quintololos, aquí en Azcapotzalco, ¿no? Y es lo que tengo que aportar en este programa en Radiografía Urbana Azcapotzalco. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, noches y hasta madrugadas, dependiendo a la hora que estén viendo, observando a su programa Radiografía Urbana Azcapotzalco. Ya estamos en un nuevo programa, capítulo, precisamente del tema Azcapotzalco, porque está muy interesante el tema, que son manifestaciones artísticas en los pueblos y barrios originarios de Azcapotzalco. Y tenemos aquí la participación siempre puntual de la maestra. Marisol Reséndiz y de nuestro amigo cronista Marcelino Peña. Pues bien, oye Marisol, pues estamos ahora en este tema, en este episodio ya número 7, después de varias semanas de estar aquí en esta cabina, y vamos a hablar precisamente manifestaciones artísticas de los pueblos y barrios originarios de Azcapotzalco. Yo me pregunto, ¿qué manifestaciones artísticas tenemos en nuestro pueblo originario de Azcapotzalco y sus 25 pueblos originarios de los que tenemos en catálogo por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México? ¿Qué Pues, tenemos? mi querido Marcelino, recuerda que comenzamos por el Tepanecapan y todas estas manifestaciones en arte plumario, tallado en piedra, a propósito de la palabra tepaneca. Pero antes me gustaría comentarte, por qué el arte es tan importante para las sociedades, el concepto de arte. El arte enaltece la esencia humana, es una expresión única e irrepetible. Y sabes, un poco hay como que un contradiscurso en el tema del capitalismo, porque el arte no debe servir para nada, sino generar una experiencia estética. En nuestra sociedad estamos muy acostumbrados al arte gráfico, pero también desarrollamos artes y oficios con los antiguos mexicanos porque la poesía también es un arte y su función es darnos esa sublime experiencia estética. Desafortunadamente, si no tenemos cierto marco educativo, no podemos apreciar el arte. Y también en los pueblos y barrios tenemos algo muy importante que es la artesanía. La artesanía la tenemos catalogada en lo que son las artes menores por el hecho de que se repite varias veces el discurso, pero tiene técnica, tiene arte, tiene experiencia estética. Y déjame decirte que muchos de los trabajos antiguos y modernos que tenemos en los pueblos y barrios originarios y también elaborados por las comunidades residentes, bien podrían estar en la mejor galería de arte.
Reconociendo eso, por eso tenemos el Museo de Arte Popular, porque el arte popular ya tiene ese plus de tener una síntesis histórica de estilos, de fenómenos de transculturización, de estilos de vida. Un ejemplo muy bonito que tenemos de arte popular, ya con este sincretismo, por ejemplo, el árbol de la vida, que era ese axis mundi para los tepanecas y los antiguos mexicanos, la raíz en la tierra, los brazos del árbol hacia el universo, y que ya con los relatos bíblicos, pues se hace esta historia en barro, conmemorando que los antiguos mexicanos hacían sus historias, pues, en barro. Sí. Fíjate que me mencionaste, no sé si esté fuera de lugar esta cuestión, porque me dices, es que tenemos en el Museo de Arte Popular. Bueno, hay museos de arte popular en Coyoacán, conocemos uno, en la misma Ciudad de México. En Azcapotzalco, ¿qué tenemos cercano a lo que sea un museo y se estén expondiendo precisamente esas expresiones artísticas? Las fiestas patronales. Tenemos un ejemplo muy cercano a nosotros de este arte popular. Por ejemplo, en el barrio de Tlihuacán tenemos algunas expresiones como de los cartoneros, de uno muy famoso que es Gabriel Vargas, donde recrea como en un Oh, sí, sí, me espejo de acuerdo. cartonería la expresión de los No, sí, animeros. sí, sí. Le mandamos saludos a Ujú. Gaby Vargas. El ánima sola, el animero ya descarnado, hacen unos pantlis con Sí. Mictlantecutli, Mictlancíhuatl, y finalmente el arte nos está cumpliendo también un evento de identidad y un evento pedagógico para que la gente entienda los elementos de la tradición. Oye, no quiero ser necio en esto, pero es que un museo es un museo. Y una cosa son Un panteón precisamente. puede ser un museo. Oye, no, me estás encontrando nuevos conceptos. Claro que sí, pero estamos hablando de lo que se considera un museo, pero también yo no quiero ser provocador más allá. Tú me No estás siempre. diciendo, las fiestas patronales es donde se manifiesta muchas veces precisamente todo ese arte popular, ahí se expresa y se muestran también las artesanías, ¿verdad? Es el arte popular. Pero bueno, vamos a ponerlo como si fuera un museo porque no te quiero molestar. Yo estoy viendo un museo, algo establecido, donde hay un domicilio, un local bien establecido con todas las normas, pero tú dices, No, la fiesta patronal. A ver, sí, cuéntanos más. pues en la fiesta patronal tenemos elementos culturales sincréticos. Recuerda que desde el idioma ya tenemos ahí un sincretismo con nuestro mapa de territorio cultural de la toponimia. Allá hay algo. Y en segunda tenemos una síntesis histórica. En este caso, el arte va recabando estas expresiones culturales. Y también tenemos lo que es la inclusión de las comunidades residentes, que utilizan sus símbolos ancestrales para anteponerse a la modernidad y crear estos curiosos objetos. Todavía tenemos artesanos sobrevivientes en los pueblos y barrios que se dedican a pulir estos collarcitos de piedra, caracoles, como este artista, no recuerdo su nombre, de Xochinahuac, que hace algunos aretes todavía de arte plumario. En San Miguel Amantla todavía tenemos algunos trabajos antiguos y modernos de lo que es el arte plumario. Y no olvidemos que, pues ya escultores realmente hay pocos, pero cada barrio tiene su aporte cultural. Y ahí tenemos como que hacer un devaneo en la historia, porque cuando llegan los españoles no tienen oportunidad de exportar los estilos artísticos y de exportar a los artistas que estaban viviendo ya casi los albores del Renacimiento. Entonces son los naturales los que van a continuar esa tradición ya dentro del medievo de artes y oficios. Sí, oye, fíjate que es interesante porque tú aquí en este momento me regresas en los tiempos en que yo iba a mi fiesta patronal de mi pueblo originario, San Martín Xochinagua, y ahí visitaba algunas otras. Hace algunos años, todavía en los 60, 70, las mismas gentes que le llamábamos los ferieros, los que iban con la feria, los juegos mecánicos. Junto con ellos, los de los juegos de, vamos a decir, de mesa, aquellos que tenían las canicas y todo esto, casi siempre a un lado tenían, fíjate qué tenían, las esculturas estas hechas de yeso y que había de las cosas más raras, ¿no? Yo llegué a ver un Cantinflas Cagón, por ejemplo, Ay, ¿no? qué Bueno, es cosa. que sí estaba. O llegué a ver unos pingüinos así de este tamaño y unos muy clásicos que eran unos caballitos. Creo que ya ni tenían formas, parecían, estaban bien raros. Transculturización Bien, norteamericana, bueno, totalmente. pero sin embargo era escultura. Luego yo los veía que estaban trabajando ahí mismo, porque en nuestras fiestas patronales, por lo menos en San Martín de Xochinahuac, llegaban a veces hasta 15 días antes, con música y todo. Bueno, es un museo, que además hasta nos recreábamos viendo cómo
creaban su obra, ¿verdad? Pero fíjate, hay que, a este programa vamos a hacer como un saltito, porque tenemos que hacer una cuenta de qué artistas, en qué épocas hay épocas como, novohispanos, vamos, en que también hubo esos representantes, no sé si en las artes plásticas, ¿sí? O en otro tipo de artes, que nos interesaría ver cómo precisamente se manifestaban, porque además, por ejemplo, acuérdate, del 1500, pues, es la época medieval europea. Pero entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos puedes contar de esta La etapa? función de los artistas novohispanos fue muy importante, porque si nos vamos a un enfoque sociológico, el arte es el que construye la piedad y a los dioses. Entonces, aquí tenemos muchos artistas novohispanos, por ejemplo, en la iglesia de lo que es Nestenco, donde hacen el exe homo, que muestra este Cristo sufriente, ensangrentado, que va a ayudar muchísimo a llevar a cabo la otra conquista, la conquista espiritual. Estos artistas novohispanos hicieron un trabajo increíble, aunque aterrador, porque sí sabías que estas imágenes que ahora están catalogadas como arte sacro y que la gente pensaba que eran divinas en su momento, tenían dientes, cabello humano, y la imagen universal de la maternidad, de las vírgenes. También, pues, en las investigaciones que tenemos, por ejemplo, el caso del el culto guadalupano no fue aislado. Tenemos varias imágenes en el caso de Apolonia Texcoco, por ejemplo, de vírgenes, mujeres del siglo XVI, que ya tienen en su vestido pintado el floricanto, una ropa parecida a la que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque es esa conciliación de elementos artísticos y esa reorganización. Y aquí, por ejemplo, vemos mucho la influencia de Antonio Valeriano, también del Códice Badiano, porque los sacerdotes buscaron informantes y además estaban buscando mano de obra para tener estos talleres y continuar esta tradición artística, pero ya encaminada hacia una visión medieval y hacia tener los santos que le dieran la nueva identidad novohispana. Sí, fíjate que precisamente ya tocaste algo importante que vale la pena que la audiencia le coloquemos muy bien por qué se habla de una función etnológica y sociológica en la cuestión del arte. Sí, Mira, vamos a citarlo de dos maneras. El arte es la expresión del pueblo, la expresión de lo sublime, es un rincón del mundo donde solo se expresa el ser. Sin embargo, el arte ha tenido funciones políticas, de control político, como lo dijo Platón. Hemos hecho héroes, hemos hecho dioses para que sean un icono, un paradigma psicosocial. Pero el arte, al ser algo tan prodigioso, tan glorioso en nuestros pueblos y barrios originarios, ha sufrido muchas etapas de transculturización. En estas investigaciones que hemos hecho en Apolonia Texcoco, vemos esa influencia norteamericana ya directamente vista en lo que son las mojigangas. Ajá. Ya ahorita pues tenemos algunas riñas diplomáticas con el hermano del norte, pero en su momento la gente se buscó en la ropa, en la pintura, en las expresiones norteamericanas. Y recordemos que el libro célebre de Batallas en el Desierto, donde lo norteamericano se vuelve un estilo de vida, que es un contradiscurso contra un México rural, contra un México rulfiano. Y en Azcapotzalco tenemos las dos cosas. Teníamos un México profundamente rural, con vacas, con sembradíos. Tenemos la cuna, por ejemplo, en esto de los esquites y de las palomitas de maíz en Izquitlán, pero también tenemos procesos de transculturización que han sido aplastantes. Tenemos murales de arte urbano, tenemos ya a las tribus urbanas creando arte. Entonces, también, perdón, antes de que se me olvide, es muy importante hablar de que las artes y los oficios van a responder a los contextos. Van a ser discursos, van a ser construcciones que responden a los contextos. Algunos oficios van a desaparecer por el capitalismo. luego sacas de onda.
Ajá. Bueno, José Agustín acuñó ese término, ¿no? Sí, En los 70, la literatura de la de la onda. onda. Y cuando tú hablas precisamente de José Emilio Pacheco, la personaje Mariana, dicen que era una, bueno, el personaje como lo describe, eso es precisamente el arte de Pacheco, ¿no? Qué padrísimo describió. Es más, nosotros cuando tuvimos acceso a esa literatura, pues todo el mundo se enamoró Un de clásico. la señora, ¿no? La señora Mariana. Pero, híjoles, espero que esto no suene políticamente incorrecto, pero vemos esa transición donde en esa época la mayoría de las mujeres pues estaban con su mandil, cuidando a los hijos, lavando ropa, Así bien. viendo por la sobrevivencia de sus niños, y entonces aparece una chica producida, y entonces pues se enamoran de ella porque Sí, se ve bella, ¿no? sí, sí, luego me interrumpes así, bien intempestivamente, pero vale la pena, porque valió la pena. Valió la pena, ¿por qué? Porque cuando tú me hablas precisamente, tú debes de tener, porque tú eres precisamente una gente que Yo estudió estudié todas lit las carreras de humanidades habidas y por bueno, haber, por lo menos lo que sí sé que tienes una literatura, especialidad de literatura del mexicana. siglo XX, Entonons, y mucho más. Entonces, de la Guamas Capozalco. así, a la Guamas Capotzalco, mandamos Saludos. saludos a la Guamas Capotzalco, a nuestro maestro, Javier Huerta. Hola, Javier Huerta, pues aquí andamos produciendo, te había avisado que íbamos a andar por acá, pero fíjate, para esto, para centrarnos, maestra. Porque cuando sacas de onda de que José Emilio Pacheco, estamos hablando que tú tienes más, porque pues, tú eres especialista. ¿Cuándo lo produces? ¿Son los 70? Son los 70, impacta a la sociedad de aquellos jóvenes y no es la misma realidad de nuestros pueblos y barrios originarios. Porque yo me acuerdo, estaba en la secundaria en aquellos tiempos, tenía un amigo, Nacho Jiménez, a Juan de por allá ande, y nos invitó a su casa en la Narvarte, y nosotros teníamos nuestras casas en los pueblos y barrios originarios, pues eran rústicas, ¿no? De un solo nivel y todos. Y comían garnachas. Sí, comíamos garnachas, Como en Batallas en el y desierto, ¿no? voy a la Narvarte, Quesadillas fritas. y otra onda, ¿no? Ay, Y, pero qué ricas quesadillas de queso las del tianguis de Apolonia Texcoco. no, sí, Que antes eran no, 4 por 10, ahora ya son 3 por siempre 10. sacas de onda, por ejemplo, y me estás interrumpiendo la idea. Estoy queriéndote Ajá. decir, contraponer, Sí, porque sí, me sí. mencionas Batallas en el Desierto, José Emilio Pacheco, y nuestra realidad en los pueblos y Sí, barrios. claro. Como que hasta ni tengas por qué decirlo, pero ya lo platicamos. Claro que sí. Pero tenemos un tema a desarrollar en este séptimo episodio, ¿Y qué capítulo. veías en la Narvarte aterrizando tu comentario? A diferencia de lo que tú vivías en tu barrio originario de Xochinagua. Pues imagínate, Xochinahuac, pues era Azcapotzalco, Ciudad de México, pueblo originario, pues nuestras calles para nada eran trazadas. De la Avenida Real de San Martín, donde está la iglesia, ahora se conoce mucho porque hay una tienda de zapatos, fábrica o comercio que se llama La Andrea. Pues son esos trazos totalmente inadecuados, eran veredas, que porque eran por esos originarios que eran, pues, paso de burros, ¿no? No de carros. Claro, ya pavimentadas y todo esto. Y cuando llego a la Narvarte, pues es otra onda en Otro mundo. 1970, otro mundo, ¿no? Además, yo prieto y chaparrón, y Nacho era güerito con ojo azul, y todo bien padre, pero muy buen cuate. Pero Sí, mira, sí, sí. Recuerda que estos caminos eran porque eran caminos hechos a pie, trazados a pie por los antiguos tepanecas, y vemos también este concurso que no hemos ganado con la bueno, modernidad. imagínense, Camino Real de San Martín, Híjole, y coincidía después del Ferrocarril Nacionales con una avenida que se llamaba Las Ánimas. las ánimas. A mí me Eh, da un poco de coraje cuando escuchamos todos los caminos reales por esta extracción bestial que se hizo del oro, ya lo dijo Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América, y que después nos condujo a la pobreza en el tema del capitalismo, porque, pues, nuestro capital fue saqueado. sí, Y además los trabajos precisamente hechos por los orfebres de Moctezuma y de Azcapotzalco, como nos dice en Arqueología Mexicana, fueron destruidos al ser encontrados por Cortés en la bóveda de Atzayacat y solamente fueron quitados los pedazos de oro, oye, que se hacía el oro en una ollita así muy pero cállate, artesanalmente. cállate, cállate, que me desesperas, porque le estamos diciendo al público que vamos a colocar muy bien la función Les sociológica y colocamos etnológica, y todo. al mismo tiempo yo no sé disculpas a la audiencia si se los aclaramos, pero a mí no me quedó muy claro, entonces dime, Les función etnológica y sí. sociológica de las artes, Primero oficios. primero es expresión. Ujú, Nos cumple una función de expresión, porque recuerda que también tenemos un libro aterrador y muy real que se llama El malestar en la cultura,
En el malestar en la cultura nos da un desencanto Freud, porque nos dice, la sociedad no se hizo para la felicidad. Y entonces el arte es una forma de sublimar los instintos que nos reprime la sociedad. Entonces tenemos ahí esta sublimación. Segundo, es identidad, porque el arte es una síntesis histórica. Tercero, pues ahí viene la parte gruesa que sabías que sin el arte no existirían las religiones, porque le dan una referencia al creyente, también una referencia al que conquista, al que domina. Y también, Marcelino, este conjunto de técnicas de artes y oficios han contribuido a la evolución de la sociedad. Obviamente, pues el sistema económico es el contexto. En los pueblos y barrios, yo te puedo decir, como lo platicamos en nuestro ensayo, había quien afilaba cuchillos, ahora ya son desechables. Ah, muy bien. Había un taller de herrería que llegaba, que creaba arte, aparte de esta función de parchar las puertas de la colonia, ligado a un sistema económico, porque bueno, en otros barrios pues comprarían otra puerta, pero aquí, Bueno, y tiende a desaparecer, es un arte los efímero, talleres de reparación sí, donde de de calzado y todo. calzado, ¿no? Pero eso se da en lo general en cualquier, barrio, colonia, o entonces, Son pero es producto elementos realmente de que nosotros o son ajá, rasgos culturales que se repiten en todas partes, pero también tenemos en los pueblos y barrios el fenómeno de la migración, que trae sus propios valores culturales. A mí me sigue gustando mucho la fiesta patronal como un elemento de identidad, porque se crean obras de arte efímero para ese evento. En este caso, las mojigangas, un año son parisinas, otro año son gabachas, otro año son pelirrojas, y en estas expresiones artísticas nos reconocemos. ujú, Algo que es una constante en el arte de Azcapotzalco, que no abandona su raíz tepaneca, es que siempre vemos una obra alusiva a la muerte, como la de los animeros. Vemos una Catrina, vemos un Catrino incluso con la bandera de Tenochtitlan, que es más popular Tenochtitlan, ya lo hemos platicado, y vemos a una Catrina. Entonces, expresiones artísticas que tienen un pie en la modernidad y un pie en el pasado. Y esto es lo que va enriqueciendo esta cultura urbana. sí. Fíjate que ahí entramos a lo que podemos decir es la trascendencia del arte, para el Tepanecapan, para Azcapotzalco. Y entramos exactamente a los conceptos de lo que se llama la toponimia, el calpulli. Y no es que estemos regresando a nuestro plan de en nuestro guión de este gran programa de radiografía urbana Azcapotzalco. Pero a ver, la toponimia, Sí, ¿tiene rasgos artísticos? ¿Qué nos muestra? muchísimo. Para empezar, hablando de toponimia, tenemos que regresar a la tira de la peregrinación y al Chicomostoc. Por medio de un ideograma, de un dibujo, se están reconociendo los xochimilcas, los tepanecas, los mexicas como naciones independientes. Y a veces en este dibujo están planteando qué arte y oficio desarrollan, si cultivan flores, si tallan piedra, y en el arte también empiezan a tejerse las metáforas. En este caso, recuerda que el tepaneca no es solo el que talla la piedra y se labra un rostro, también es el que organiza. También esa piedra simboliza la primer piedra de una construcción, el que da el orden al caos social. Tiene que ver con todos esos elementos y se vuelve finalmente una identidad. Y en la toponimia, en el manejo del territorio, el arte, este tipo de arte originario, tenía una función de supervivencia, porque te iba a decir qué alimentos había, qué imagen tenían figurada, tenían los cerros, qué rituales se hacían. O sea, aquí el arte tenía una función litúrgica, pero también una función práctica. Los antiguos mexicanos, los antiguos tepanecas, tenían un pie en lo primitivo, pero en lo primitivo virtuoso, porque les preocupaba la supervivencia y utilizaban el arte para construir su cosmovisión. No, sí, inclusive aquí me regresas precisamente haciendo un recuento, me colocas a mí en esa reflexión que era a nivel casi de ingeniería. Y tú dices: "Hay ingeniería para aquellas épocas que había ciencia". Bueno, pues que Sí, no era ciencia si ya, por ejemplo, en Azcapotzalco estaban los plateros, sí, claro. Según mi maestro y, Mepixin es la religión los científica. orfebres, y eso Sí, ya claro. requería de ciertos conocimientos técnicos para poder transformar, por ejemplo, esos metales que los sacaban de la mina
y hacerlos precisamente materiales adecuados para obra y precisamente obra de arte, también principalmente. Pero la belleza de que también, la belleza estética de estas piezas y que ellos no se obsesionaron con el metal, porque el metal no se come, ¿no? Yo veo más sabiduría en ellos que en las sociedades que tenemos actualmente, pero esa destreza, en las manos para la creación artística era muy importante para hacer estos trabajos de los Oye, para cálculos. cumplir precisamente con esos requisitos de hablar del Tepanecapan, de Azcapotzalco, la radiografía urbana Azcapotzalco, luego me regañaron, ¿eh? Me regañaron que por qué digo Azcapo, pues es que los chamacos dicen Azcapo. Es más, luego dicen Azcapolanco también. Pero Y en bueno, las crónicas aparece como Escapotzalco, y yo creo que a mí en algunos las de Bernal maestros Díaz. me enseñaron que realmente el idioma español tiene una gran posibilidades, mientras siempre cumpla su función. Vamos a comunicarnos. Nunca va a ser como el náhuatl. Ah, bueno, eso sí es cierto, pero Y espérame. también hay que aprovechar para decirles que todavía tenemos mucho arte en Azcapotzalco, Bien. como el mural que tenemos de O'Gorman en la biblioteca Ah, Bartolomé de las sí. Casas, y un mural, muy interesante, que viene planteando a Quetzalcóatl con la modernidad y a los tlacuilos, y que, hay personas en el temazcal, toda esta parte muy interesante, y algunos personajes destacados de la historia de México, que está en la Casa de Cultura Azcapotzalco. ¿Qué se llama? Ah, No me acuerdo el nombre del mural, pero es qué hecho por interesante. García Bustos. Más bien hecho por García Ajá, Bustos. hecho por García Bustos. Bueno, sí es obra original O'Gorman, El ¿sí? de la biblioteca es de O'Gorman. Por eso sí. Y unos años después tuvo precisamente una intervención de volverlo, arreglarlo, pues, ¿sí? Pero es original. Bien, por eso otra vez cumplimos la función de hablar y colocar toda esta información para Azcapotzalco, porque cuando te estoy hablando de los orfebres, tenemos que mencionar los orfebres, los plateros, ¿dónde se desarrollaron en Azcapotzalco? ¿Era San Miguel Amantla? Sí, tenemos una crónica de arqueología mexicana Ujú, que habla de los orfebres de Moctezuma, y menciona que los orfebres de Moctezuma tenían varios maestros y varios artesanos de Azcapotzalco, sí, que ya había un manejo del metal y de la plata, no para hacer armas, sino para hacer objetos o para complementar objetos de arte. Y esos trabajos fueron encontrados, como te comentaba, en la bóveda de Atzayacat, donde ahorita, aquí que estamos cerca del centro histórico, estaba en lo que es ahora el Monte de Piedad del centro histórico. Ahí se encontraba esa bóveda y desafortunadamente no gozamos de imágenes de ellos porque fueron destruidos para quitarles la pedacería sí, de metal. pero otra vez, colocar y hablar bien de que en Azcapotzalco había pueblos originarios, ancestrales, los cuales se cultivaba el arte, como la cuestión de la orfebrería. También la poesía es arte, también la poesía. Sí, pero y Ujú. entonces es donde estaban los plateros. Sí, Pero y ya, también, ajá, ¿me sí, permites, sí, compañera y amiga? Precisamente también inclusive el arte plumario. sí. ¿Y por qué San Miguel Amantla como un pueblo que se destacó en hacer esas obras de gran calado, las más hermosas? Es más, se habla de que ya en la época virreinal, una de las campanas, o algunas, no sé, eso también a veces nos falta Las que documentación. tiñen o tañen. Permite, es como Ajá. como Juan O'Gorman, el mural. Luego hablamos de ellos, pero luego también, si hay posibilidad en esos capítulos que nos faltan, abundar un poco más, porque centrar nada más en todo lo que significa, Ujú. lo que podríamos La llamar iconografía. toda la iconografía es muy amplio. Entonces, también tampoco no quedarnos nada más con San Miguel Amantla, pero ahí hay mucha tela que cortar para que precisamente sigamos exponiendo, Ujú. todo el tema de Azcapotzalco, ¿sí? Sí, Y también comenzar a hablar de todos los pueblos, porque también San Martín, con la cuestión de que eran unos artesanos de la creación de flores, que también seguramente utilizaron ingeniería, porque ellos hacían combinaciones en la ingeniería, ¿qué sería? La biogenética para hacer nuevos, botánica, genética, bueno, como mendelianamente se empezó a o descubrir como Óscar Chávez también la decía, ADN la química mecánica y sistema decimal, y botánica. tenían que meter conocimientos muy amplios para la misma creación del maíz. Aunque claro, el mito dice que Quetzalcóatl
bajó al inframundo y todo, pero en realidad fue obra humana Ujú. que De biotecnología de primitiva. biotecnología, ¿no? Pero sí, seguir Sí. hablando y colocar a nuestros pueblos originarios de Azcapotzalco, porque ese es el fin de, precisamente, de Radiografía Urbana Sí, Azcapotzalco. pues, en cuanto a los plateros, la tradición ya jalándola hacia la modernidad estaba en este barrio ancestral de San Lucas Atenco. Ahí Oh, quedaban los talleres de platería y mucha gente de esta parte de Azcapotzalco, de lo que fue la ex hacienda Clavería y todo, ujú. por muchos años me parece que todavía hay que ir a hacer una entrevista porque todavía existe uno de esos talleres donde se manejó la plata con un gran nivel como el que ya Taxco Guerrero, más o menos así, y se explotó mucho la platería. Sí, no, fíjate, además, precisamente luego hay que echar mano de lo que uno hace de trabajo de campo. En Azcapotzalco hay varios talleres, discúlpeme, talleres, precisamente de fundición. Son pequeños, casi caseros. ¿Por qué se dan? ¿Por qué se dan en Azcapotzalco? Yo conozco uno en la calle de Tecpan, una La calle, tradición ancestral. y otra precisamente en San Juan Tlihuaca, no, Nextengo, por Sí, sí, Nextengo. sí, de hecho, también podemos ver un ejemplo muy claro, Marcelino, en cómo los españoles ordenaron con esta visión medieval, por ejemplo, el centro histórico por oficios. De cada oficio ofrecía sus productos y por eso hay calles que todos venden oro, todos venden plata, y algo similar, a menor medida, pasó en Azcapotzalco. Se siguió trabajando como la Edad Media, se enseñaban los oficios en las familias de manera oral y de manera gráfica se daba el modelo del aprendiz. Oye, ¿un oficio será el comercio? Sí, sí, ¿Sí? pero ¿Es el en comerciante? Azcapotzalco se hizo ¿Ser ritualmente, marchante? con la nobleza de la Oye, Poxtecayotl. una pregunta, ¿el marchante es el que compra? Ya ves que en los mercados viejos se decía: "Oiga, marchantita No, el o que compra es marchantita". güero, ¿no? ¿El que compra es Es güero? universalmente güero, ¿no? No, el güero son los de los tacos, ¿Es el de el los güero, tacos? ¿no? Bueno, no, Oiga, güero, ahí no sabemos, no o sabemos. paisa, o el O paisa, paisa. espérame. Pero estamos hablando de los oficios, Ajá. el comercio es un oficio. Sí, Y claro. en Azcapotzalco, ¿cómo se manifiesta? Pues tenemos toda una tradición, por ejemplo, en la cuestión del trueque, del cultivo del maíz, e incluso hasta del nopal, que tenemos crónicas que nos dicen que algunas fronteras entre los barrios estaban hechas de nopales. Y también tenemos, obviamente, la confección de objetos rituales, que se iban pasando de generación en generación. Y acuérdate que con este ritual del Año Nuevo, pues, todo se destruía y se reactivaba otra vez la economía. Lo que es muy interesante en estas cuestiones de arte es que tenemos la evidencia arqueológica en Azcapotzalco de tener estas vasijas tipo códice de origen ritual, vasijas teotihuacanas, la tradición de las piedras que fueron labradas que venían desde Tenayuca, pues todo eso está presente en nuestros pueblos y barrios originarios. Bueno, ya creo que ya pasamos algo exactamente sobre Ujú. los orfebres de Moctezuma, así brevemente. Y valdría la pena también, centramos algo sobre los artistas novohispanos, ¿sí? Y tener que avanzar precisamente en este programa para que a nuestra audiencia le despleguemos más exactamente qué en Azcapotzalco se hacía en artes y oficios. Mira, Yo quise meter algo exactamente de lo del comercio, que también viene siendo un arte. sí, sí, yo Porque inclusive, acuérdate que ujú, en Azcapotzalco fue tan trascendente precisamente la cuestión del Postecayotl, que ujú. estaba en Coachilco, que estaba en Coachilco, y cómo todavía en el mercado, moderno de Azcapotzalco, que por cierto, le agradezco al maestro Javier Huerta, que me mandó un informe precisamente porque él me centra muy bien que el mercado moderno de Azcapotzalco, el que está en Avenida Azcapotzalco y Castilla, ¿sí? Castillo Oriente. García Oriente, se inauguró en 1957. Por supuesto, nada Pero más hay que permíteme, pero sí, sí, curiosamente, quedó un reducto pequeño, inclusive está en donde está el basurero del mercado moderno, y no hay quedó ventana un arqueológica. tianguis, el tianguis del mercado. ¿Por qué en Sí, sí, Azcapotzalco sí. se dio ese fenómeno? Yo no sé si se ha dado en Iztacalco, en Xochimilco, en Coyoacán, pero en Azcapotzalco sí se dio. Es como una reminiscencia de que Sí. se niega
a morir el tianguis. Y se los Sí, invitamos, les sí. invitamos a nuestra audiencia, porque estamos hablando de Pues sí, Azcapo, claro. además haciendo la función casi hasta también para que nos vayan a visitar turísticamente. De hecho, Marcelino, los tianguis tienen en la actualidad todavía una función social. En este caso, en el tianguis de las vías que tenemos en la colonia Texcolco, yo he hecho, por ejemplo, amigos, estoy haciendo mis artículos sobre el tianguis porque es un museo, ya que tú quieres un museo rimbombante, con paredes Sí, y todo, pero no. En el tianguis encontramos un laboratorio social, así como encontramos los libros de Marx ahí y de Hegel tirados como basura, baratados en 10 pesos. También encontramos en estos puestos de antigüedades que hay en La Naranja y que hay en esta parte, vemos cómo ha cambiado la vida, vemos las generaciones pasadas de los barrios, cómo viajaban a otros países, estos otros dioses, algunas réplicas de piezas arqueológicas, algunos objetos que ya no sí, existen no, y que espera. ahora son No, antigüedades. inclusive acuérdate que hicimos trabajo de campo. Sí, Y claro. el domingo pasado me di una vuelta precisamente al mercado de Santa Polonia, el de las vías, la gente dice el de las Sí, vías. el de las vías. Me encontré un ventríloco Ujú. que trae precisamente a Rigoletto, ¿no? Ya se me olvidó cómo se llama. Oficio que ya va a desaparecer. Bueno, se entendía que también en los tianguis antiguos iban malabaristas y todo eso, Titiriteros. y además fue de locura. Me encontré a una gente que hace masajes, por ejemplo, en plena vía, y a una señora así, voy a decirlo aquí, bueno, espero no Procura no decir cometer, algo políticamente incorrecto. pero nada más con la espalda, desnuda, pero precisamente el terapeuta, se llama terapeuta a los cuates que estaban ahí, dándole una sobada, pero padrísima, pero tú dices, pero después, en el ambiente así, había gente comprando, pero comiendo tlacoyos, ¿no? Y los michotes. Ay, qué rico. Pero también por otro lado, vendiendo comprando los artículos de limpieza, las gentes que venden las canelas esas y estos manojos de Las canela, comunidades los ajos, residentes que ¿no? vienen Lo lo de los Puebla, de los Oaxaca. cerillotes, ¿no? Pero además es una visión totalmente, lo que dijo, Salvador Dalí, ¿no? Existencialista, ¿cómo se Sí, le claro, surrealista. Y tiene surrealista. mucho que ver con el México prehispánico, porque cuando ponen al ras del suelo las cosas, se relaciona con la tradición del huentli o ofrenda, donde van colocando todos sus objetos de una manera ritual y la gente se acerca a verlos. Y además, si no tiene la gente oportunidad, porque desafortunadamente el arte también se ha vuelto elitista. Si tú no tienes una educación artística, se vuelve difícil estar yendo a un museo, incluso sobre nuestras piezas arqueológicas hay mucha ignorancia. Sin embargo, si tú ves en el tianguis una pieza de arte que te fascina, eso puede estar más cerca de la gente de los pueblos, de los barrios originarios, y que va adquiriendo estas piezas de arte que corresponden a otras sociedades. Y a veces te encuentras personas que te obsequian libros, que puedes generar una amistad, que puedes generar una empatía, una relación social. Y yo a veces, sí, tanto que hemos estudiado Azcapotzalco y todo, a veces siento que puedo ver a los tepanecas ataviados con jades, a los pochtecas, No, y ya es escogiendo los otra cosa, mejores ¿eh? trabajos, Oye, ¿ya qué te metes? No, no, no. escogiendo los mejores trabajos Está bien. de los calpulis, porque esa era la manera de hacer identidad en el calpulli, Mira, con un buen trabajo lo que artístico. sí es cierto, creo que ahorita ya logramos, precisamente, mostrar esa trascendencia de Y los era el artes de oficios, tianquisco. arte popular, y ya lo comenzamos a colocar en esta modernidad o posmodernidad. Y podemos ya comenzar a entrar a hablar precisamente de esas nuevas manifestaciones, porque es exactamente lo que buscamos en estos programas, que en la manera en que estamos exponiendo, también lo que se llama el objetivo de radiografía urbana, nos traiga hasta la actualidad para poder precisamente comprender y sobre todo de comprender y saber que tenemos una herencia Sí, claro. cultural, la cual no había ningún atraso, Ujú. No, ni no, social, ni lo político, vemos ¿no? en la parte Todo lo que hemos hablado artística. en estos programas. Entonces creo que estamos cumpliendo con ese trabajo de hacer trascender y entraríamos exactamente en esas Ujú. nuevas manifestaciones Sí, de pues transculturización. ahora lo que tenemos en los barrios es que hubo una intensa mezcla con las nuevas técnicas europeas.
con lo nuevo que hay en el arte, pero desgraciadamente, pues, sigue pesando el fantasma del capitalismo. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que en los barrios, si tocamos puerta por puerta, tan solo en Apolonia, en un radio como de 4 cuadras, encontramos como 20, 30 artistas. Tenemos los que hacen ya grabado, estampa, escultura. En la misma cuadra donde tienes tu casa está el artista Salvador Pizarro, Irma Velarde, que ya exponen en la plástica mexicana y han dedicado su vida al arte, que ya exponen internacionalmente. También encontramos dibujantes como distintos dibujantes como José Juan Castro Chávez, que ya empiezan a darle al arte y luego la dejan como algo desconocido. Tenemos comunidades residentes, por ejemplo, que están haciendo arte, estilo arte huichol, que ahí tenemos una controversia con la ley, si es apropiación cultural o no, pero también tenemos artistas que hacen realismo mágico, que tienen incluso, ya no están los talleres, pero tienen estudios de arte y rentan algunas zonas también en los pueblos y barrios para tener ese supuesto silencio, porque es una algarabía siempre en los barrios, para poder estarle invirtiendo tiempo y materiales a la creación artística. Y también algunos de los patios de los barrios tenemos la faceta de personas que no se consideraron artistas, pero siguieron tallando piedra o haciendo alguna cosa manual de arte. Y ahí en su patio se quedaron mojando sus esculturas, pinturas al óleo. Hay una gran tradición. Desafortunadamente se está perdiendo porque, aunque ya hay muchos espacios culturales, la gente a veces sigue creando en soledad y sigue dejando de un lado todo este potencial artístico, porque necesita silencio, necesita tiempo, necesita materiales. Y ya tenemos pues muchas escuelas también que promueven estas artes y oficios, pero necesitamos un inventario tanto del arte en los barrios como de los artistas, porque pues desaparecen estos espacios culturales de arte urbano, desaparecen estos murales que dan rostro, que dan identidad y que en el caso, por ejemplo, de Tlihuacán, están resucitando el discurso de la visión tepaneca, porque primero fue el Tepanecapan y luego fue nuestra amada Tenochtitlan, ¿no? Bien. Azcapotzalco, territorio cultural, Ujú. donde tú dices, no hay un inventario o catálogo de toda la gente que haga arte, que en estos tiempos de alguna manera ya tuvieron acceso a escuelas de formación artística. Ahí tenemos a Marisol Gutiérrez Garduño, ¿no? Y otros que tú has mencionado. Pero bien, ¿qué más podemos hablar sobre precisamente esas manifestaciones artísticas? Ponernos a tono de la actualidad, porque acuérdate que en el mes de entre febrero, marzo de este año, nosotros hicimos un trabajo que no fue de campo, sino que apoyamos a artistas de los cholos, por ejemplo, ¿sí? Y otras se les llama tribus Sí, urbanas, claro. los cuales traen una necesidad Pues de mira, expresarse. en este caso las tribus urbanas mexicanistas tienen sus mini talleres y yo la verdad adquirí un Mictlantecutli que me fascinó con un copil y todo, precioso, hasta puse la foto en el Face. Ujú. Quien quiera buscar mi Face, estoy como Ixtepeyoloctlali Resendiz. Y siguen haciendo esos trabajos y ese culto a la mexicanidad y siguen practicando pues algo parecido a la danza prehispánica, que también les llaman a ese tribu los mexicateago y todo esto, ¿no? Flores y frutos y armando unos ramitos y todo. Y por otro lado tenemos las tribus urbanas que están asimilando una identidad norteamericana, traen una bici o una moto muy al estilo, la ropa, y haciendo arte urbano pero enfrascado en Estados Unidos. Y vemos, por ejemplo, en el mural que pues fue efímero, aunque ya, afortunadamente lo documentamos a tiempo, vemos cómo aparece la hormiga, aparece el topónimo, aparecen algunos elementos y podemos hablar de marginación, de identidad, de lo que están haciendo estas tribus, la imagen del payaso, la imagen de la calle, y también los barrios son impresionantes porque también están plagados de expresiones funerarias.
Hay una aquí que me impacta mucho siempre que paso por esta calle que está cerca de Ferrocarriles Nacionales, donde hay un perro así con una cadena y dice: "Enamórate de la muerte porque la vida te va a matar", así, unas frases. Y aún en estos murales de expresión, pues, puede haber unos murales alusivos a la revolución, murales alusivos a las leyendas, que tenemos ahí algunos murales de Enrique Maurice, ¿no?, de Martingeli, pero son efímeros, porque se pinta la pared y desaparece. Entonces, estos murales es muy importante documentarlos, y tenemos, por ejemplo, el caso de Tlihuacán, donde ya se hicieron caminos mágicos. Entonces, la gente, pues sí se descoyuntó de alguna manera, pero empezó a pintar, a pintar, a pintar. Tenemos también muchos pintores en Tlihuacán, y ya hay un rostro diferente. Pero si no se hace un libro, si no se hace un inventario, el rostro de las calles va cambiando, porque van llegando otras personas que migran, se van yendo. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia muy fuerte en estos temas del arte, de la cultura. Ya ves que yo, igual que tú, me dedico a escribir, porque cerca donde tienes tu casa hubo muchos años una funeraria. Y eso, pues, me detonó a hacer algunos artículos sobre dicha funeraria y conocer ese oficio tan interesante y algunas anécdotas, de cómo va gente y renta los ataúdes para ensayar su muerte y cosas así Qué locura. loquísimas. Sí, sí, de verdad. Pero de repente ahora, después vendían comida ahí, ahora me parece, no recuerdo, ahora venden alcohol. No Ah, mira, recuerdo qué la cheves, venden. ¿no? Ajá. Pues por ahí vi una Pero así cambian los rostros de los ay, barrios. me quisiera acordar de Mm. ese cronista que es maravilloso, que habla sobre la crónica Ciudad de México. Un día voy a recoger bien el dato. Donde, porque, por ejemplo, en el mercado de las vías, eh, no lo estoy justificando, ¿eh? Pero hay casi un club de gente que llega con las motos y todo eso y están cheleando, ¿no? Aquel cronista joven que les ofrezco en próximos programas decirle el nombre, casi los justifica porque dice, bueno, es que de esa manera están resistiendo a los embates del neoliberalismo. Ah. No, 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 es Mejor que se que pongan a hacer arte, se pongan a hacer no, otra no, pero cosa. puede ser real. La tradición era el Mire, pulque. compañero, y mire, compañera. Exactamente, al final de No, cuentas, compañere, no. no, compañero. No queremos meternos en líos. Pero quiero decirte, al final de cuentas, sí es cierto, a mucha gente de su generación las desprotegió. Entonces, yo tampoco lo estoy justificando, porque pues, se debe hacer trabajo. Pero tenemos que continuar con la cuestión del programa, Marisol, porque precisamente eh, recomendarle inclusive a la producción, precisamente de nuestra emisora Tlaltol, Tlaltol Radio, Totla, tol. Totlatol. Hay que aprender más náhuatl. Sí, pe- Pues fíjate pero que permíteme, esto, permíteme. antes de que se me olvide, Ajá, en los barrios está pasando un fenómeno muy curioso porque muchos pintores, diseñadores y todo están retomando símbolos ancestrales, pero ya los reescriben con un discurso moderno. Es otro de los fenómenos que ha pasado. pero permíteme. Precisamente recomendar precisamente a la misma producción, para poder proporcionar algo para que pueda, de alguna manera, darle contenido con el programa que hicimos precisamente de tribus urbanas en el mes de febrero, marzo, por ahí. Y al contenido de ese programa, a lo mejor por ahí pueden meterle para ilustrar un poco. Después de todo este trayecto que dimos de Azcapotzalco en la cuestión de artes y oficios, y cómo aterriza en la actualidad. ¿Sí? Porque yo inclusive ahorita, así como a modo de conclusión, no sé cuánto tiempo nos dé faltando en esto, maestra, pero mira, precisamente en este tiempo de esta emisión, en algo que yo, no es que no comprenda, pero tú sí lo tienes, el concepto de la fiesta patronal como un gran escenario donde todo se manifiesta. Donde tú dices, inclusive fue tan impactante que esas festividades de las veintenas, al final de cuentas, ya en el concepto, cristiano, se volvió nada más la fiesta patronal. Y en la fiesta patronal es donde se manifiesta todo, y donde sale otra vez toda la socialité a manifestarse y hace de todo, ¿no? Son Sí, prácticamente como claro, los claro. carnavales de Apenas Sudamérica. tuve oportunidad de ir a documentar esta fiesta de Malinalco, Ujú, que también nos damos ah, cuenta que esta historia de Malinal y de Quetzalcóatl fue primero tepaneca, bueno, fue correspondiente a la cosmovisión. sí,
Y tuve oportunidad de ver unos, pues, oficios culinarios maravillosos con esta magia con la que se elaboran los buñuelos, el atole Mm, tradicional, aunque la verdad es que ya está volado un poquito económicamente la fiesta patronal, la que yo conocía, pero me llamó la atención porque volví a encontrarme con el fenómeno del palo encebado, que era este ritual que le daban la vuelta, elegían el árbol, descendía de un cerro, toda una ritualidad, y este culto al árbol como un axis mundi, y en la parte de arriba recuerda que tenía figuras de amaranto. En este ujú, caso tenía, regalos y en vez de guerreros, pues, creo que solamente unos niños se subieron a buscar los premios, sí, pero finalmente se sigue haciendo. Y algo también, muy importante, muy ligado a Martín Sochinahuac, es esta parte de que los santos son cubiertos por flores y las fachadas de los templos católicos son cubiertas con flores, recordando a Nezahualcóyotl, sembremos flores, sembremos cantos. La flor, como lo efímero de la vida, con esta nostalgia que tenían los 15 poetas del mundo náhuatl, que vienen antologados en este libro de Miguel León Portilla, y siempre que veo a los santos envueltos en estas flores y cómo, los hacen dar vueltas junto con las demás expresiones culturales, pues te das cuenta de la trascendencia de la tradición, de la cultura, y cómo se van integrando nuevas cosas a lo que son las fiestas patronales. Y algunas cosas de las que hacemos, la verdad hay que aceptarlo, Marcelino, pierden su sentido en la modernidad. mm, Yo no me explico, por ejemplo, en esta música de banda, la canción de Sacaremos a este güey de la barranca. Estamos dando vueltas en la Polonia, en la misma cuadra, con una banda de guerra que solo se sabe 5 canciones. Y ahí vamos moviendo las mojigangas y todo, pues viendo un poquito ligeramente este deterioro del tejido social y algunos van consumiendo algunas cosas y todo. Y yo me pregunto, ya teniendo internet, ya tenemos a la IA que crea obras de arte, ¿qué va a pasar con estas tradiciones, en los pueblos y barrios originarios que ya tienen que ver con la cultura y a veces medio irracionales, ¿no? Muy interesantes, pero no dejan de ser irracionales, bueno, tú ¿no? dices que hay que hacer, a lo mejor es Muñecos que bailan con la música. tú dices que hay que hacer, pero precisamente a lo mejor la función de esos colectivos culturales, que es volver a proponer a las autoridades la recreación y presencia a través de esas manifestaciones como el Chocohuetzi, que es el palo encebado, que se manifestó de otras maneras. Ahora vi unas ilustraciones en Iztacalco bien interesantes. Las de Iztacalco era como una especie de los voladores de Papantla, Ah, sí, por que supuesto. como nada más vi la foto, yo no sé si se daban como volantín, Ujú. pero en Azcapotzalco fue de una manera muy Sí, particular, claro. que por cierto, ese ese tronco de ese árbol se bajaba precisamente de la Sierra de la Cruz, que está por Naucalpan, después de Puente de Vigas, de Xocoyoahualco, y que va exactamente en una dirección precisa de Xocoyoahualco, San Juan Tlihuaca, al centro de Azcapotzalco, Sí, 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 sí. hasta Santa María Malinalco. Construyendo un territorio cultural, finalmente. Y aparte, ¿sabes una cosa muy interesante del Chocohuexin, Marcelino? Es que tenemos ahí mucho arte efímero, como análogo a lo que son los mandalas, que eran en esa otra parte del mundo, porque esas figuras de amaranto eran expresas para ese momento, compartir, para compartir los frutos de la tierra. Y también quería comentarte que la fiesta de Día de Muertos comenzaba con este Xocohuexi y la representación del cosmos. Y no hay que olvidar que la expresión artística también estaba en la creación, por ejemplo, de los juegos de pelota, de los templos, o sea, arte por todos lados. Sí, fíjate que Mariana Cruz, hola Mariana Cruz de la Guamas Capotzalco, que fue el año pasado, Sí, cuando precisamente la universidad cumplió los 50 años de aniversario de su fundación, y ella tuvo la gran idea precisamente de hacer un palo encebado o Xocohuetzin allá en la UAM. Pero como es una institución, no quisieron poner en riesgo a los muchachos estudiantes, ay, qué porque al exagerados. final de cuentas, bueno, es que el palo encebado tiene mínimamente 6 metros de altura. Ya en 6 metros de altura, un hingadazo de un chamaco costaría, sobre todo si tiene seguro, si piden seguro, pues, o por la cuestión de daños. Ya no es fácil promover precisamente este tipo de cosas. Yo sé que nuestras autoridades ahora, pues, están más abiertas a promover y
sobre todo, restablecer o rescatar precisamente esas tradiciones. Sería muy interesante, pero es la labor de los colectivos culturales, ¿sí o no, Marisol? Sí, pero yo creo que también nuestra labor como cronistas, historiadores, es reafirmar ese territorio cultural y hacer el inventario de artes y oficios. Eso es imprescindible. Y también tenemos una tercera responsabilidad, Marcelino, como cronistas, ir haciendo también un inventario de las calles de los barrios porque van cambiando de una manera acelerada, acelerada, Sí. acelerada, acelerada. Yo también te comenté un fenómeno que cuando empecé a documentar todo esto, hay mucha gente que viene de otras colonias, de otras ciudades, de otros estados y renta negocios en los barrios, y va creando identidad, pero después se va. Y también este discurso de qué pasa realmente con los originarios, qué está pasando con los cultos de los originarios. En Azcapotzalco tenemos también la elaboración de tapetes efímeros para las fiestas Sí. patronales, pero también para la peregrinación de los naturales, con este libro que ya hemos posicionado, que es el Nican Mopogua, de Antonio Oh, Valeriano. Tenemos ahí esa tradición de la peregrinación a la basílica. Y recuerda que también tenemos un camino hacia lo que es el Tepeyac. Ya sé que no te gustan las leyendas, pero dicen que en esa calzada que sale a la villa de Azcapotzalco, que se aparece una peregrinación fantasmal y que solamente se ven sus pies y que van a, van a no sé dónde. Pero a mí sí sí, deja me decirte, checan deja estas decirte por qué cuestiones no me gusta. artísticas. ¿Por qué? Es que luego es mucho sensacionalismo. Ah, Porque estás haciendo trabajo serio de sí, investigación y sí, luego claro. siempre tienen que salir. Y es que ahí salía el hombre sin cabeza, ¿no? Pues la culpa la Entonces tuvieron los entonces, españoles que sembraron toda esa ilusión. okey, Es eh, lo que te iba a decir, Marcelino. Aquí, tenemos que sacar los elementos identitarios y decidir si renunciamos a la conquista o no, pero fuera de eso tenemos que hacer un rescate de patrimonios culturales, porque, pues, es efímero, ¿no? Es efímero el rostro de nuestra ciudad, el rostro del Tepanecapan, y también, regresarnos a ver qué artes y oficios tenían los antiguos mexicanos es fundamental para entender lo que tenemos ahora. bien, con claridad, tal parece que nos falta precisamente ese énfasis. Y sí y no, ¿cuáles esos artes y oficios que nosotros creemos que estaban, desarrollándose en el tiempo que antes que llegaran los españoles y que todavía los estemos viendo que se manifiestan? Tú dices: "Es que eso se ve en las fiestas patronales, eso se ve en los tianguis". Eh, pero en sí, podríamos en este momento, a ver, te pido un poquito de agudización en esos conocimientos que tiene, aunque sea 2 o 3 oficios. Alfarería, un poquito, muy poquito de arte plumario, porque ya no hay condiciones. Tenemos también un poquito de tallado en piedra, aunque ya es muy difícil, a pesar de que en la antigüedad implica mucha fuerza física, e incluso algunos daños el estar golpeando la piedra, pero sí lo hay todavía. Pues los descendientes de los tlacuilos, pues ahora todos los que pintan al óleo, los que pintan con aerosoles, los que realizan los murales, esos patrimonios artísticos y también pues los que danzan, los que escriben poesía. Lo visual nos ha ganado bastante, Sí, pero tenemos también en Azcapotzalco una tierra de escritores, de cronistas, hay mucho que hay y un fenómeno ya porque ya casi nos vamos, pero algo que me sorprendió mucho en Azcapotzalco es cuántos escribimos poesía. O sea, estamos reescribiendo un territorio cultural a través de las artes. ¿Cuántos escribimos poesía? ¿Y a alguien le importa que escribamos poesía? no, Y, pues realmente ya está comercial en personal, exis yo escribo poesía náhuatl español. pero no como, por ejemplo, Amado Nervo o Amado Nervio. Amado Nervo, ¿qué Amado pasó? Nervio. Amados tus nervios. Fíjate que ahora O como exactamente, dicen en el norte, según tus nervios. eh, vamos a decir Según, efemérides, pero se sí, habla precisamente de sí, que sí, Amado sí. Nervo, Amados nervos. Amados Nervios,
precisamente un día como hoy Gran nació, poeta, ay, pero muy azotado, muy romántico, muy representante azotado de la novela que del romántica, romanticismo. romanticismo clásico, Ay, no, muy azotado, muy pero azotado. imagínate cuando Tan decía, azotado ya, como Rubén pero Darío a ver si me toca y ya. Manuel Acuña. Vamos a decir algo para recordar, sobre todo este día, que dicen que fue el día 26 de agosto de 1800, quién sabe Ya cuándo. va a ser mi cumpleaños Entonces la resulta, próxima semana. decía, ya cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste trabajo injusto ni pena inmerecida. Y porque hoy veo al final de mi largo camino que si extraje hieles y mieles de las cosas, tuve hieles y mieles de rechupetón. Con Pero eso ¿qué nos vas a podemos dormir a decir? los jóvenes, Marcelino, te van a sacar la vuelta. ¿Qué más No vas a podemos estar en decir? la onda, que te van a sacar la vuelta. Oye, más respeto a nuestra Es que, audiencia, es ¿eh? que recuerda que la poesía responde a un momento histórico, Ah, al bien. paradigma psicosocial, Ajá. que es esta idea que tenemos de cada época. Entonces, eh, ya, gran Amado Nervo, pero ya estuvo, ¿no? El amado nervio. Amados tus nervios, pero ya estuvo, ya. ¿Sabes que ya nada más estás rellenando tiempo No, para no, no, no estamos aterrizar? rellenando tiempo. A ver, ¿por qué no has leído mis poemas o los de la maestra Solórzano? Ay, también estamos haciendo unos inventarios de poetas, pero ya se nos olvidó. Gustavo Aquino, que escribe como Jodorowsky y todo. ¿Por qué escribimos tanta poesía en solitario? Eso también es arte, ¿no? Es importante, pero bueno, ya haremos otro para los poetas desconocidos de los pueblos y barrios originarios. Sí, siempre hablando precisamente de nuestro querido y hermoso territorio cultural de Alcaldía Azcapotzalco, Donde eh, hay hasta poemas eróticos, donde épicos tenemos eróticos. catalogados 25 pueblos originarios. Se habla de 5 barrios. Yo ahí luego no estoy muy de acuerdo porque se habla de 25 barrios y 25 pueblos originarios, 5 barrios. Y no es que no esté en desacuerdo, sino lo que pasa es que hay que aclarar que históricamente, inclusive en Azcapotzalco, llegaron a ser hasta más de 30 pueblos Ay, originarios, sí, por pero supuesto. tiene una razón histórica. La razón histórica es que fue el primer Altepetl, que parece que también es un error hablar que luego Al ponerlo de Tepe. ciudad-estado. No, pues sí, es una ciudad. Pero esa es una razón histórica en la cual precisamente nosotros, que es una de las cosas que queremos poner en estos programas de radiografía urbana, que Azcapotzalco fue la primera cultura y sociedad desarrollada vamos a decir, Que en la zona. sintetizó la cosmovisión del mundo náhuatl Exacto. Y, y hizo un territorio y que de ahí cultural. se aprovecharon los mexicas, después aztecas, y hicieron ese crecimiento Sí, social, sí, claro. militar. Pues fue el modelo para la Tenochtitlan. Y bueno, hemos pasado muy bien en este programa, Marce, pero ya Ya. es momento de despedirnos de Y nuestro bien, apreciable público. estuvo muy. Nos íbamos a seguir 2 horas, pero ya nos veremos en el siguiente capítulo, que se va a tratar sobre Tlihuacán, un barrio ancestral. Analizaremos el topónimo y todo eso. Muchas gracias por habernos escuchado, apreciable público. Nosotros somos Marisol Recendis y Marcelino Peña Fernández, de Radiografía Urbana Azcapotzalco, y les mandamos un saludo. Miactin Tlazocamati, Izcaqui Nahuatl Actoa, Nican, Niman, Tepanecapan.